Hermanos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Qué bendición tremenda, ¿no? Estar viéndonos una vez más, aunque sea aquí por la cámara esta. Pero bueno, estamos contentos porque todavía el Señor, ¿verdad? Nos tiene aquí, ¿verdad? Dicen por ahí que ya llegó ya llegó ¿cómo se llama? El anticristo, que ya está el anticristo y que todo eso y que ya estamos en, en la, en la tribulación y todo eso. Dije, no, no estamos todavía porque aquí estoy yo. Aquí está la iglesia, está todavía la iglesia. Y eso va a pasar hasta que la iglesia se vaya. Pero qué bendición, amén. Qué bendición que estamos todavía aquí con la gracia de Dios, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo. Y qué bendición que estamos, hermanos, todavía con vida, ¿ok? Y pues me da gusto saber que todos están bien por ahí. Y pues es una bendición tremenda. Solamente quiero avisarles, hermanos, quiero avisarles que pues hay que cantarle al Señor, ¿no? Hay que cantarle, hermanos, hay que cantar con ganas, amén, con todo el corazón, para honra y gloria de Jesucristo. Cántele con su alma, ¿ok? Porque ahí va a estar, ahí van a estar en su pantalla, van a estarse viendo las letras y la música y todo eso, ese asunto. Entonces, cántele al Señor, hermano, ¿ok? Y cuídense mucho, Dios me lo bendiga y estamos ahí en contacto.
¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Buenas tardes, parecen noches, más bien parecen tardes, ¿verdad? Ya son noches, pero qué bendición, qué bueno que estamos, ¿verdad? Aquí una vez más para recibir el mensaje. ¿Están listos, hermanos, para escuchar la predicación? Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar, ¿verdad?, al mensaje de esta noche. Quiero pedirles, hermanos, si usted ahí está en su lugar donde usted acostumbra reunirse con su familia, si ya tiene su Biblia, entonces ábrala por favor en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Quiero predicarles, hermanos, en esta tarde, dar una enseñanza acerca del tema, ¿verdad? O el título que le hemos puesto a este mensaje es necesario. Nada más así, nada más, es necesario. Conforme vayamos avanzando, conforme vayamos desarrollando el mensaje, usted se va a dar cuenta que de verdad es necesario. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 3. Ahí en su Biblia, lea junto conmigo Juan capítulo 3, versículos del 1 al 3. Todos juntos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Acompáñenme por favor en una oración, hermanos, para pedir la ayuda al Espíritu Santo. Mi Dios y mi Señor, en esta noche ya, queremos, Padre Santo, pedirle una vez más que se reúna con nosotros, que nos ayude a entender el mensaje, y al mensajero pido que usted lo use con poder desde lo alto, para que este estudio pueda ser de bendición, para que este estudio pueda llegar a aquellos corazones que lo necesitan. Padre Santo, yo ruego, mi Dios, una llenura de su Santo Espíritu en este momento, Padre, para predicar este mensaje, y pido, mi Dios, que de la misma manera, de la misma forma, usted, Padre Santo, visite a cada corazón que lo va a estar escuchando. Bendiga, Señor, esta enseñanza y aplíquela a nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo se lo pedimos. Amén. En este relato, hermanos, relato, ¿verdad? Esta porción de la escritura que acabamos de leer, tenemos a un hombre llamado Nicodemo. Este hombre llamado Nicodemo está viniendo a Jesús, dice la Biblia, de noche, ¿verdad? Hay quienes aseguran que porque tenía miedo los judíos, otros aseguran que no, ¿verdad? Otros, hay muchas maneras de interpretar, ¿verdad?, este pasaje, pero simple y sencillamente dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia que este hombre llamado Nicodemo estaba viniendo a Jesús de noche. Este hombre, hermanos, Nicodemo, fue movido por todo lo que había oído de Jesús. Todo lo que había oído de Jesús. Hay que recordar que en ese tiempo, hermanos, el Señor Jesucristo, aunque él nunca pretendió, nunca fue su deseo, ¿verdad?, de ser famoso, de hacerse notar entre los grandes rabíes, entre los grandes maestros.
Fue un hombre sencillo, fue un hombre humilde, ¿verdad? No se daba a reconocer, no buscaba la gloria, no buscaba la fama. Pero este hombre, llamado Nicodemo, había escuchado muchas veces de él y vino en aquel momento a visitarle, ¿verdad? Él sabía que el Señor Jesús era, ¿verdad? Y le decían maestro, y él escuchaba, ¿verdad? En algunas ocasiones debió haberlo escuchado, ¿verdad? De lo que enseñaba, de lo que compartía, de lo que predicaba el Señor, las grandes verdades que hablaba, ¿verdad? Y de la manera que se expresaba y lo demás. Entonces en este momento llega, ¿verdad? Busca las sombras, busca el momento apropiado, ¿verdad? Y llega con el Señor, ¿verdad? Para hacerle unas preguntas, porque él estaba interesado en lo que el Señor Jesucristo enseñaba. Y como él sabía que los demás le decían maestro y de verdad que era maestro y sigue siendo maestro y no dejará de ser nuestro maestro, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, nuestro maestro, Él es todo para nosotros, el Señor Jesucristo. Entonces vemos acá a Nicodemo, ¿verdad? Que busca el momento, busca la ocasión, ¿verdad? Busca esas sombras, esa noche para descender a donde estaba Cristo, porque quería aprender algo, quería escuchar alguna enseñanza o algo que pudiera aprender del maestro. Ahora, Nicodemo, por lo que leemos en la Biblia, Nicodemo era maestro de la ley. Era una persona, ¿verdad? Muy importante y era un maestro de la ley. Era de los que enseñaban la ley y era lo que él enseñaba. Eso era lo que a él habían enseñado. Eso era lo que toda su vida él había practicado. Lo que en toda su vida había vivido, ¿verdad? La Biblia no nos da detalles de qué tantos años tenía, qué tan grande era, tanta edad tendría, pero eso no nos interesa mucho. Lo que sí nos interesa, hermanos, es de que este hombre, ¿verdad? Tenía sus cualidades, tenía su importancia, pero más sin embargo, decide ir con el Señor, ¿verdad? Y va a buscarle para ver si podía aprender algo del maestro. Y como ya lo vimos, supo, ¿verdad? Como ya lo leímos, pues supo de cosas que él no sabía antes, cosas que no conocía y cosas que lo llevarían a hacer algunas otras acciones, algunas otras cosas que él nunca había hecho. Y hermanos, en este estudio va a ser un estudio, yo creo que corto, un estudio muy sencillo, un estudio muy corto, ¿verdad? Pero quiero yo, ¿verdad? A, hacer notar algo de la persona, algo del personaje, algo de la historia, ¿verdad? De este hombre llamado Nicodemo. Y yo aquí encuentro, hermanos, en la porción que leímos, ¿verdad? Y en lo que enseña la escritura, yo aquí encuentro, hermanos, tres cosas que quiero compartir con ustedes acerca de Nicodemo. Yo quiero primero, ¿verdad? O en primer lugar, quiero que notemos, hermanos, el interés.
de Nicodemo. El interés de Nicodemo. Dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia que Nicodemo llega a Jesús de noche, ¿verdad? No podemos, vaya a decir algo que no dice la Biblia, pero aquí podemos notar, hermanos, podemos notar de veras, francamente, podemos notar claramente el interés de Nicodemo. Es más, mire, si Nicodemo no hubiera tenido interés de ir con Jesús, simplemente no va. Simplemente no hubiera tenido la importancia, ¿verdad? No hubiera sido el personaje que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Lo que hizo Nicodemo y lo demás. Entonces podemos aquí, hermanos, francamente podemos aprender acerca del interés de Nicodemo. Este hombre, ¿verdad? Cuando hablamos del interés, este hombre buscaba una respuesta. Buscaba una respuesta, y es que hay que recordar, hermanos, hay que recordar que el maestro siempre está estudiando, el maestro siempre está aprendiendo, el que es maestro siempre está buscando, ¿verdad? Algo para enseñar, algo para compartir, algo para expresar, algo para, vaya, aumentar su sabiduría, algo para, edificarse él mismo. Y en este caso, hermanos, en este caso estamos viendo aquí el interés de Nicodemo. Y vemos, hermanos, vemos acá que buscaba una respuesta porque era maestro de la ley. Ahora, esta ley, hermanos, esta ley, ¿verdad? Fue dada por Dios. Y es importante que lo sepamos. Si usted ya lo sabe, que bueno, gloria a Dios por eso. Pero si usted no sabía, ¿verdad? La ley fue dada por Dios y promulgada por Moisés. ¿Ok? Eso vale la pena que lo sepamos. La ley es la ley de Dios, pero fue promulgada por Moisés. Quiero llevarles, pónganle una marquita ahí en su Biblia para que no se le pierda el pasaje, póngale su listón de separación, póngale ahí su dedo, su mano, un papelito o algo ahí para que no se le pierda el pasaje donde estamos estudiando. Y quiero llevarles, hermanos, al libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17, ¿verdad? En donde tenemos ahí los 10 mandamientos, que si somos honestos, hermanos, no son 10. Toda la Biblia es un mandamiento. Todas las escrituras, hermanos, son la palabra de Dios, son los preceptos de Dios, es la voluntad de Dios, es lo que Dios ordena, es lo que Dios manda. Pero aquí tenemos, hermanos, ¿verdad? Esto que queremos estudiar. Y vamos a verlo ahí en Éxodo 20, el 1 al 17, cuando dice la Biblia: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día
es reposo para Jehová tu Dios. Dice, no hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces ahí tenemos, hermanos, ahí tenemos, ¿verdad? La ley dada por Dios y promulgada por Moisés. Ahí en el pasaje que leíamos, ¿verdad? Ahí está. Claro. Ahora, también, hermanos, también hay otro libro de la ley que le llaman, ¿verdad? La ley mosaica, la ley de Dios promulgada, ¿verdad? O dada a los israelitas, ¿verdad? De mandamiento de Dios, ¿verdad? Pero dada por Moisés. Entonces vemos acá, hermanos, vemos acá, hay otro libro que le llaman la segunda ley. Y no quiere decir que haya dos, es solamente una, ¿verdad? Pero este libro, hermanos, este libro prácticamente enseña lo que enseña Éxodo, pero lo vuelve a repetir. Lo vuelve a repetir. Hay muchas cosas, hermanos, muchas cosas que se encuentran en este libro, ¿verdad? Llamado el segundo libro de la ley. Estoy hablándole de Levítico, libro de Levítico, del capítulo 12 al capítulo 27. Prácticamente todo libro de Levítico es un recordatorio, ¿verdad? O es una continuación de la ley de Dios, ¿verdad? Ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, promulgada por Moisés. Entonces, en estas palabras o en estas leyes, o esta ley, ¿verdad? Estas leyes regulaban el culto que salvaguardaban los derechos de los hombres. Si usted lo estudia, lo lee, se va a dar cuenta que Dios, ¿verdad? Ordenaba esto y esto y esto y esto. Ama a tu prójimo y bueno, cosas así, ¿no? Y si había homicidas y todo eso, ¿qué tenían que hacer? Y si se mataban, ¿verdad? Por accidente, ¿qué tenían que hacer? Y lo demás. Y una serie de ordenanzas, una serie de leyes allí, ¿verdad? Muy, muy claras en todo el libro de Levítico, del capítulo 12 al capítulo 27. Es bastante, prácticamente todo libro. Entonces, por eso que no podemos, vaya a estudiarlo en este momento, ¿verdad? Por cuestión del tiempo. Pero, lo que vemos aquí es de que Dios mismo, hermanos, Dios mismo está dando este tiempo, o sea, esta ley a este tiempo, ¿verdad? Y está dando a conocer también cuáles eran los preceptos de él, qué era lo que Dios mandaba, qué era lo que Dios quería, qué era lo que Dios ordenaba, qué era lo que Dios pedía de su pueblo. Entonces aquí, hermanos, tenemos a este hombre llamado Nicodemo con un interés tremendo
¿verdad? En aprender de Jesús. Pero hay que recordar que buscaba una respuesta porque era maestro de la ley y ya les he dado algo acerca de la historia de este asunto de la ley. Ahora Jesús, hermano, cuando estamos en el punto 1, el interés de Nicodemo, también vemos acá, hermanos, que Jesús le explica su necesidad. Jesús le explica su necesidad. Regresemos, ¿verdad? Regresemos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 3. Este hombre interesado, aquí vemos, hermanos, vemos que el Señor Jesucristo le explica una necesidad tremenda que este hombre tenía. Y ahí en Juan capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto no lo sabía aquel hombre. Esto era nuevo para él. Pero Jesús sí sabía que ese hombre era lo que necesitaba. Y le estaba precisamente, hermanos, dando lo que él necesitaba. ¿Ok? Jesús le explica la necesidad espiritual que él, tenía dentro de su propio corazón. Con tanto que sabía de la ley, con tanto que practicaba la ley, pero él tenía una grande necesidad. Y esa necesidad, ¿verdad? El Señor Jesús se la explica. Cuando hablamos del interés de Nicodemo también, hermanos, vemos acá que Nicodemo mostró su ignorancia espiritual. De acuerdo a Juan capítulo 3, versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Qué buena pregunta, ¿no? Y qué interesante esa pregunta. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Sabía mucho de la ley, pero con lo que le explicó Jesús, hermanos, este hombre se quedó de veras que con los ojos ahí cuadrados, ¿no? Sorprendido y haciendo estas preguntas. ¿Pero cómo se hace eso? No lo sé. Gracias a Dios que estaba con Cristo, amén. Qué bendición que estaba con el maestro. Qué bendición que llegó llegó al lugar preciso, al lugar que él debía haber llegado. Entonces vemos aquí también una otra cosa en el interés de Nicodemo. Jesús usó cosas del pasado para ilustrarle, ¿verdad?, lo que él quería decirle. Dice aquí el pasaje, dice la Biblia, hermanos, ¿verdad? Jesús hablando con él, si usted estudia o lee el pasaje, Jesús hablando con él le dice que era necesario, ¿no?, que el Hijo del Hombre fuera levantado, del verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, Jesús usa algunas cosas del pasado para ilustrarle lo que él le estaba tratando de explicar. Y aquí, ¿verdad?, toma el Señor Jesucristo acerca de cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿verdad? Le recuerda números 21, versículos 8 y 9, ¿verdad? Que no lo vamos a ver por cuestión del tiempo. Pero, hermanos, qué interesante es descubrir, hermanos, el interés de Nicodemo. Vamos ahora a ver nuestro segundo punto de los tres que vamos a estar analizando en este estudio, ¿verdad? En segundo lugar, o nuestro segundo punto, la transformación de Nicodemo. La transformación de Nicodemo. Para ver la transformación de Nicodemo, es necesario que vayamos al libro de Juan, capítulo 7, verso 45. Juan, capítulo 7, verso 45. Dice la Biblia: los alguaciles, déjenme ver aquí, 7:45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre.
Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley. Dice, no sabe la ley, maldita es. Les dijo, ¿quién? ¿Quién les dijo? Nicodemo. Les dijo Nicodemo: el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces, hermanos, ¿qué está pasando aquí? Bueno, aquí ya la Biblia nos da, hermanos, algo de información, ¿verdad?, acerca de dónde se encontraba aquel hombre, ¿verdad?, que tuvo aquel encuentro con Jesús, ¿verdad? ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? Simplemente, hermanos, fue transformado. Fue transformado. ¿Por qué? Porque vemos que fue transformado después del encuentro con Jesús. ¿Por qué vemos que este hombre vaya ahora, ya aquí en la historia, la Biblia nos dice, y les dijo Nicodemo, fue el mismo, no es otro, el mismo Nicodemo, dice, el que vino a Jesús, o sea, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Fíjese qué tremendo, tremendo. Nicodemo, hermanos, Nicodemo, ahora, ¿verdad?, ya está demostrando una transformación que había pasado en aquella noche, en aquel encuentro con Jesús. Lo que vemos aquí, hermanos, lo que vemos aquí, que ahora Nicodemo actúa diferente. Nicodemo piensa diferente. Por lo que nos enseña la Biblia, y note lo que dice. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero, si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, nos da a entender, hermanos, que este hombre ya está prácticamente defendiendo al Señor Jesucristo, defendiendo a Cristo, defendiendo a aquel, ¿verdad?, que había tenido el encuentro con él de noche. ¿Por qué está ahora este hombre actuando de esta manera, hermanos? Por la transformación que Dios había hecho en su propio corazón. Ahora está actuando diferente, está pensando diferente, ve las cosas de diferente manera y se expresa, hermanos, o se expone a las críticas y contradicciones de los demás, pero no le interesa, porque este hombre, hermanos, ya fue transformado. Ahora, otra cosa, o la tercera cosa, ¿verdad?, que le pasa a Nicodemo es esta. Una tercera cosa. Vayamos al libro de Juan, ahí mismo el libro de Juan, capítulo 19, y veamos, hermanos, veamos lo que estaba pasando con este hombre llamado Nicodemo. Aquel que llega a Jesús de noche y tiene aquel encuentro personal con Cristo, tiene aquel encuentro personal con el Maestro, con el Señor, ¿verdad? Aquel hombre interesado que llega con Cristo. Pero vemos ahora, hermanos, vemos qué es lo que está pasando con este hombre. Juan capítulo 19, verso 38 al 42, dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, ahí está, mire, ahí está Nicodemo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Y dice el versículo 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús
y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, dice, pusieron a Jesús. Ahí está, hermanos, otra vez, ¿verdad? Nicodemo. Ahora, Nicodemo, hermanos, participando de los preparativos para la sepultura del Señor. Hermano, es interesante seguir la historia de este hombre para darnos cuenta, hermano, que funcionó, trabajó, tuvo un tremendo principio, fue una bendición tremenda en aquella ocasión que ese hombre, ¿verdad? Tomara el tiempo, se dedicara a buscar al maestro y lo encontró, platicó con él, ¿verdad? Todo el trasfondo de su historia, hermanos, nos deja a nosotros claramente, hermanos, claramente que este hombre, ¿verdad? Fue convertido. Fue convertido, ¿por qué, hermanos? Porque ahora ya está interesado, ¿no? Ya está prácticamente participando, ¿no? Colaborando, sirviendo, ayudando en todos los preparativos para la sepultura del Señor. Entonces, hermanos, ahí tenemos tres cosas, ¿verdad? Acerca de la vida de Nicodemo. El interés de Nicodemo, la transformación de Nicodemo y la conversión de Nicodemo. Ahora, esto, hermanos, de esta historia, de este hombre Nicodemo, aquí yo, ¿verdad? Puse una pregunta. ¿Qué podemos nosotros rescatar de la historia? ¿Qué podemos nosotros aprender de esta historia y de este estudio y aplicarlo a nuestras vidas? ¿Qué podemos rescatar de la historia y aplicarlo a nuestras vidas? Bueno, lo mismo que Nicodemo. Interés. ¿Se acuerda usted que hablábamos de que es necesario? ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que les anuncié que íbamos a hablar de simplemente es necesario? Bueno, hermano, hermana, familias, jóvenes, niños, es necesario el interés. Mire, si hay algo que debemos retener en nuestras vidas o en nuestra vida espiritual, hermanos, es el interés. El interés en las cosas del Señor. Mire, Nicodemo quería saber. Y nosotros que ya sabemos, no le ponemos interés. Seamos honestos, hermanos. Seamos honestos. Mire, yo estoy ansioso de ver qué va a pasar ahora que regresemos acá. Estoy deseoso de ver, a ver si con esto, muchos de ustedes, hermanos, muchos de ustedes que escuchan este mensaje, a ver si ahora sí le mostramos interés a la obra. Le mostramos interés a las cosas del Señor. Le mostramos interés a la ganancia de almas. Le mostramos interés a los servicios de la iglesia. Le mostramos interés a la obra de Dios. ¿Sabe qué, querido hermano? Es necesario. Es necesario. ¿Sabía usted que Pablo, hermanos, Pablo decía en Filipenses capítulo 3, versículo 8, hablando de esto del interés, dice, para ganar, dice, vayamos a Filipenses, no vaya a ser que diga otra cosa que no es. Filipenses
Filipenses capítulo 3, versículo 8. 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si esto no se llama interés, entonces ¿cómo se llama, hermanos? Si esto no nos muestra, si el apóstol Pablo en este tremendo pasaje no nos muestra interés en las cosas del Señor, entonces, ¿qué estamos aprendiendo, hermano? ¿De qué estamos hablando? Mire, hermanos, muchos de nosotros necesitamos ponerle más interés a las cosas del Señor, a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Tenemos que tener interés, hermanos. Es necesario presentarnos al Señor con interés, que nos interese la obra, que nos interese la iglesia, que nos interese la Biblia, que nos interese las almas, que nos interese la oración, que nos interese, ser fieles al Señor, que nos interese dar nuestros diezmos, que nos interese servir a otros, que nos interese amarnos unos a otros, unirnos unos a otros, hermanos, que nos interese las cosas sagradas de nuestro Dios. Es necesario, hermanos. Es necesario el interés. Es necesario el interés. Hay una segunda cosa, hermanos, que nos enseña la vida de Nicodemo. Hay una segunda cosa que nos enseña la vida de Nicodemo, que, hermanos, a esto lo podemos aplicar fácilmente a tu vida y a la mía. Es necesaria la transformación. Es necesaria la transformación. Hermano, si Nicodemo fue transformado, ¿cree usted que nosotros no? Mire, Saulo fue transformado, hermanos. Leamos en Hechos capítulo 8, versículo 3. Hechos capítulo 8, versículo 3. Dice la Biblia aquí, hermanos, en Hechos capítulo 8, en el versículo, versículo 3. Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Era una fichita este hombre. Pero vea lo que sucede acá en Hechos capítulo 9, versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y luego, allí enseguida, leemos nosotros en Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y luego nos pasamos al versículo 9, en donde dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, versículo 10, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Hermano, este hombre era tremendo, hacía un montón de cosas que él consideraba que estaban bien para su religión. Y ahora es transformado. Ahora sirve a Cristo. Ahora predica de Cristo, ahora enseña de Cristo, ahora gana a otros para Cristo, con un celo tremendo este hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque fue transformado. Mire, ¿sabe usted que cada uno de nosotros, como salvos, hermanos, debemos ser transformados? Transformados.
¿Sabe usted para qué sirve un transformador? Un transformador, ¿verdad? Su trabajo es que por un lado le entra la línea de 110 voltios, está el aparato y del otro extremo salen 12 voltios. Ese es un transformador. Está transformando la energía aquí, la está transformando, vaya, mandando a solamente 12 voltios. Ese aparato se le llama transformador. Usted que tiene un teléfono celular, cuando lo conecta, conéctelo directamente a la pluga de la electricidad con un cable regular y enchúfale a ver qué hace. Avienta una llamarada que en ese momento se le queda, hasta se le va a incendiar la casa. Pero ¿sabe qué? Le tengo nuevas. El teléfono trae un pequeño dispositivo así de chico, en donde usted le conecta un cable. Ese dispositivo está conectado a 110 voltios y solamente lo que saca es lo que el aparato necesita. Es lo que el teléfono necesita. Creo que son 5 o son 5 voltios y medio o 3 voltios o no sé. Hermanos, eso se llama transformar algo. Transformar algo. ¿Qué le quiero dar a entender, querido hermano? Un cristiano debe ser transformado, no transformador. Debe ser transformado. Que si se entiende la expresión, sería buena también. Ser un transformador que transforme a otros, ayudar a que otros sean transformados por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Pero hermanos, nosotros los creyentes, los cristianos, los salvos, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermanos, debemos ser transformados. Transformados completamente. Usted que escucha este mensaje, usted ocupa ser transformado y transformada también. Hermanos, es necesario entonces el interés, es necesario entonces la transformación. Y una cosa más, hermanos, que nos dejó, ¿verdad? O que nos enseña la historia de la vida de Nicodemo, ¿verdad? Es su conversión. Su conversión. Entonces, hermanos, esto lo vamos a rescatar para nosotros y aprenderlo nosotros, hermanos. Porque cada creyente, cada persona que recibe a Cristo en su corazón, necesita ser convertida. Mire, Nicodemo fue convertido. Saulo de Tarso fue convertido también. Pedro se convirtió. ¿Se acuerda usted que Pedro era bien mal hablado, era pescador? Y después, ¿qué pasó, hermanos? Completamente diferente. Un hombre predicador de la palabra del Señor. ¿Qué pasó con esas gentes? ¿Qué pasó con esas personas? ¿Qué pasó con esos hombres? Vaya, y ahí le va, mujeres también. Mire, Magdalena fue convertida. Magdalena fue convertida. De acuerdo a Juan capítulo 20, versículo 1. María y Marta, usted se recordará de esas dos mujeres que, ¿verdad? Una servía al Señor y la otra estaba bien ocupada en sus quehaceres y lo demás. Pues, ¿sabe usted? María fue la que estaba convertida. María se convirtió también, de acuerdo a Lucas capítulo 10, versículos 30 al 39. Oh, hermanos, si estos hombres y mujeres fueron convertidos, ¿por qué será que hay hombres?
¿Por qué será que hay creyentes? ¿Por qué será que hay mujeres? ¿Por qué será que hay jóvenes? ¿Por qué será que hay niños? ¿Por qué será que hay personas que dicen ser creyentes y no son convertidos? No son convertidos. ¿Cómo sabemos que una persona no está convertida? Porque aún hay cristianos que aman al mundo. Hay creyentes, hay cristianos fiesteros. Hay cristianos, vaya, entregados al desenfreno. Hay cristianos en pecado. Hay cristianos mentirosos. Mire, hay cristianas buscando las modas del mundo, los placeres del mundo. Hablan como el mundo, se comportan como el mundo, visten como el mundo. Y saben, es necesario que hermanos y hermanas, jóvenes, niños, todo el que escuche este mensaje, yo sé que ya con esto no voy a caer muy bien, pero ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Es necesario que lo diga, es necesario que lo predique, es necesario que le diga a usted los cambios que tiene que hacer usted en su propia vida, en su propio corazón. Convertirse, hermanos. Pero un convertimiento completo, no a la mitad. No andar con un pie en Dios y el otro pie en el mundo. No, mi hermano, así no es la cosa. Si Nicodemo se convirtió, ¿por qué usted y yo no? Si Nicodemo y Pablo y todos ellos se convirtieron, hermanos, ¿por qué nosotros? Todavía nos gustan las fiestas, todavía nos gustan el pecado. Vaya, nos gozamos con las mentiras y todo eso, con las modas mundanas y cuánta cosa del mundo. Es necesario, hermanos, que nos demos cuenta que si ya fuimos salvos, y es necesario que te des cuenta que si ya fuiste salvo, mira, tu vida ya pertenece a Dios. Es necesario que te des cuenta que tu vida ya no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque tú le dijiste un día, Señor, aquí está mi vida. Si no le has dicho todavía, después de este mensaje puedes tú hacerlo. Para que Cristo venga a tu vida, a tu corazón, a tu alma y te salve del infierno, te salve del pecado, te arranque todo ese tipo de cosas y te conviertas al Señor. Si tú eres salvo o ya fuiste salvo o ya fuimos salvos, hermanos, nuestra vida le pertenece a Dios. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Nuestra mente le pertenece a Dios. Y sabes, una pregunta, ¿recuerdas cuándo fuiste salvo? ¿Sí? ¿De veras? ¿Recuerdas cuándo fuiste salvo? ¿Estás seguro de que Cristo mora en tu corazón? ¿Estás seguro que entonces 100% seguro que si te mueres a hoy irás al cielo? Si estás seguro, entonces, pues hay que convertirse, ¿no te parece? Hay que dejar las cosas del mundo y someternos a lo que Dios manda. Eso se llama conversión y es lo que mucha gente no quiere. No queremos compromisos con la iglesia, no queremos compromisos con Dios, pero es necesario convertirnos, hermanos. Es necesario que nos convirtamos, vaya, a Dios, no a la iglesia, no se haga religioso. Conviértase a Dios. Si está usted seguro, entonces debe tener estas características que le acabo de mencionar. Si usted ya está seguro de que Cristo mora en su corazón, entonces usted debe
poseer estas características que le acabo de mencionar: interés, transformación y conversión. Y si usted no está seguro de ir al cielo, hoy quisiera yo invitarle, sinceramente, quisiera invitarle a que sea sincere con Dios, a que sea sincere con el Señor, a que sea sincere con Cristo, porque de lo contrario, usted está jugando y usted está en peligro. Y si Cristo viene mañana, usted se quedaría. Usted quizás asiste a una iglesia, usted quizás, ¿verdad? Pertenece a una iglesia, pero déjame decirle, la iglesia no salva. El que salva es Jesucristo. Y cuando Cristo salva a una persona, hermanos, esa persona cambia porque cambia. ¿Ok? Entréguele su vida a Jesús. Entréguele su vida a Cristo. Entréguele su corazón al Señor. Dígale: Señor, sálvame. Soy un pecador. En este momento me arrepiento de todo mi corazón y te pido que me salves, que entres en mi corazón y que me des el regalo de la vida eterna. Si usted lo hace, entonces nos va a dar muchísimo gusto. Muchísimo gusto. Porque ¿sabe qué? Eso es lo que Nicodemo necesitaba. Un encuentro personal con Cristo. Y usted también necesita ese encuentro personal con Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento yo quiero pedirle, Padre Santo, que este mensaje que acabo de predicar, que este mensaje, Padre, sea guardado en los corazones que lo escucharon. Espíritu Santo, obre para que este mensaje se quede grabado en los corazones, en las mentes de todas las personas, todos aquellos que lo escucharon y que lo vieron y que lo están viendo hasta este momento. Padre, muchas gracias por darme la oportunidad de enseñar y de predicar su palabra. Y Dios, Señor mío, que de la misma manera que usted transformó a esos hombres y mujeres, nos ayude, Señor, a ser transformados. Cambie nuestro corazón, Padre Santo. Dirija nuestra vida. Oh Señor, jóvenes, señoritas, niños, niñas, cámbienos, transfórmenos, Padre, para su honra y gloria. Aparte de nosotros el pecado y perdónenos, Señor, si le hemos estado faltando. Pero Padre Celestial, en esta noche ya, yo quiero pedirle, Padre Santo, que usted de una manera muy especial, muy especial, hable a algún corazón. Y si usted ya habló a ese corazón, que ese corazón se convierta de las tinieblas a la luz. Oh Padre, bendiga, Señor, su pueblo y ayúdenos a meditar, pensar en lo que hemos escuchado. Estas cosas se las pedimos, se las rogamos, en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.